Y bueno amigos, el día de hoy voy a ver un video sobre la creación de Estados Unidos según Zunzunegi. Vamos a ver qué tal está. Y dentro de esa creación, obviamente, me imagino que está España. Tiene que estar España. Y bueno, el canal es de Eddie Warman. Les dejo el link en la descripción por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal. Yo le voy a dejar un like. Y bueno amigos, pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al video y comenzamos. ¿Usted cree que hacer una independencia implique una planeación? ¿Sería necesario armar un plan de ataque, un plan de negocios, saber cuánto va a ser la inversión, cómo vamos a ir a los estados del norte, a los estados del sur, qué vamos a hacer cuando conquistemos a los estados del centro? Antes de seguir amigos, y se me olvide, lo que yo diga, opine acerca del video, lo voy a hacer desde mi ignorancia, desde lo que yo conozco, porque no conozco mucho de historia o de política, así que voy a hablar según lo que yo conozco, lo que yo tengo en mi cabeza, así que si hablo algunas tonterías, pues no me juzguen amigos. Estoy reaccionando a lo que yo conozco, como yo conozco y lo que yo pienso, pero bueno, vamos a seguir amigos. ¿Qué va a pasar cuando seamos independientes? ¿Qué sigue del proyecto del país? Bueno, ahí le va la segunda pregunta. ¿Usted cree que hacer una independencia en México es igual de organizado o desorganizado que hacer una independencia en Estados Unidos? ¿Hacer una independencia en Inglaterra sería como hacer una independencia en Venezuela? Ya con su cara dijo todo. Aprovechando del 4 de julio, decidió hacer un comparativo, un tete-a-tete entre la independencia de Estados Unidos y la independencia de México. Y Zunzunegi, pues yo creo que no podías escoger un tema más controvertido que ese para el día de hoy. Pues mira, lo escogí por dos cosas, Eddie. Uno, porque pues como señalas, 4 de julio, pues nunca hemos hablado de Estados Unidos, pues dije, vale la pena. Y dos, porque pues en septiembre, cuando es nuestra independencia, sale mi nuevo libro, cuyo subtítulo es Gringos y Mexicanos, 4 pasos históricos para entenderlo todo. Y pues justo me he estado los últimos meses, como quien dice, dedicado a comparar los procesos de formación y de independencia de estos dos países. Y pues me parecía que era interesante comentarlo. Sobre todo para entender por qué ellos son primer potencia del mundo y por qué nosotros no estamos ni siquiera cerquita de serlo nunca. Yo te la pondría todavía más fácil. ¿Por qué antes de cruzar el puente? Yo en esta pregunta tengo una hipótesis de por qué Estados Unidos es una potencia. Pero bueno, vamos a ver si hay algo de lo que yo pienso en esto. Vamos a continuar. De Tijuana a San Diego hay un desorden que se llama Tijuana, las calles mal pavimentadas, el tráfico para cruzar, la pobreza, la gente vendiendo chicles y chocolates. Apenas cruzas todo ordenadito. Y cruzas y hay parques y hay campo, pero cruzando, no te tienes que ir No, un kilómetro. no, cruzando, atrás. es un paso. Bueno, pasa lo mismo en Laredo, Nuevo Laredo. Tú estás de este lado, hay unas fotos aéreas de la aduana padrísimas, de este lado del río, todo está chueco. Cruzas el río, cuadrículas. Esa era mi imagen, exactamente, esa era mi imagen. Sí, desmadre, cuadrículas. Mira, no, mejor no lo, ya es más, ya acabamos. Exacto. Pues es que en realidad... Ya lo dijeron todo, si ¿no? pensamos que Estados Unidos y México tienen su origen en Inglaterra y en España, pues también era desmadre contra cuadrículas, digamos. O sea, ¿no? ¿tú crees que los españoles son un poco desmadrosos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y que en gran parte tenemos heredado todo eso. No, fíjate que para mí hay 3 puntos muy importantes en un comparativo México-Estados Unidos. Uno, el origen europeo de ambos países, dejándome claro, el origen europeo. México tiene origen europeo igual que Estados Unidos, por más que sea de las primeras cosas que aquí discutimos, ¿no? Que México tiene 3000 años de historia y es una patria americana, lo cual no es cierto, y que Estados Unidos efectivamente la gente lo considera un país que viene de Europa. Con la diferencia que aquí llegaron todos los que eran estaban presos, que eran una bola de bandidos, No muchos todos los de ellos presos, al principio sí, muchos pero de ellos sifilíticos. ¿Está hablando de México o está hablando de Estados Unidos? Porque luego me pierdo. Que supuestamente llegaron, cosa que choca con lo que había dicho otra historiadora. Si se acuerdan y siguen los videos, decía que aquí en México llegaban puras personas
pues escogían a las personas, ¿no? Para llegar acá, ¿no? No sé si está hablando de México o Estados Unidos, amigos. Aquí sí me perdí un poquito, pero voy a regresar un poco. Y que Estados Unidos efectivamente la gente lo considera un país que viene de Europa. Con la diferencia que aquí llegaron todos los que eran estaban presos, que eran una bola de bandidos, Pues no muchos todos los de ellos presos, al principio sí. muchos Me de imagino ellos que está hablando sifilíticos que de decidieron subirse a México. una lancha porque tenían o pena de muerte o pena, Bueno, en o pena realidad, eterna. Pero los que eran sifilíticos la adquirieron al llegar, porque la sífilis es una enfermedad americana. Ah, no me digas. De verdad, es otra de las cosas que Bueno, se alguna descubrieron. venganza tenía que haber. Exacto, ¿no? Algo les tenía que pasar, ¿no? Como mínimo llevarse un chancro de regreso. Un molusco. Es un molusco. No, entonces fíjate, la No verdad lo es sabía, que México ¿eh? tiene su origen en España, es algo que tendríamos que aceptar, por lo menos los A ver, voy a regresar. tenía que pasar, ¿no? Como mínimo llevarse un chancro de regreso. Un molusco. Es un molusco. No, Es que no sé si están hablando de México o de Estados Unidos porque no sé dónde están grabando el programa de radio. No sé si el programa de radio sea hispano en América, bueno, en Estados Unidos, o esté en México. Me imagino que está siendo entrevistado en México. Pero bueno, vamos a seguir. entonces fíjate, la verdad es que México tiene su origen en España, es algo que tendríamos que aceptar, por lo menos los que hablen español, pues tendrían que hacer, y sean guadalupanos y católicos y coman comida mexicana y les gusta el mariachi y el tequila, bueno, pues México es de origen español, como Estados Unidos es de origen inglés. Ajá. Pero en un momento de la historia muy interesante, porque por un lado en el siglo XV tenemos la era de las exploraciones, es decir, cuando Colón llega a América y de ahí vienen las vueltas al mundo y todos los viajes de exploración, a través de los cuales España termina por conquistar pues, lo que hoy es Latinoamérica, mientras Inglaterra, Francia, Holanda, Suecia, pues empiezan a pelearse por Norteamérica. Entonces ya desde ahí son dos culturas muy diferentes, ¿no? Toda la cultura latina, católica, hispana, medieval, pues en Sudamérica, y toda la cultura anglosajona. Como que no me está gustando la palabrita que dice medieval. Yo sé que no sé qué en sentido lo diga, pero como que suena un poquito, bueno, para él mala, ¿no? Pero no sé, como que no me está gustando esa palabra. En Norteamérica. Pero además de la era de las exploraciones, aquí el punto fundamental es en el siglo XVI la Reforma Protestante. Esta gran ruptura religiosa que fue la Reforma Protestante a la que se sumaron los países del norte, Inglaterra, Holanda, Suecia, etc. Mientras que precisamente España no solamente se mantuvo en el catolicismo, sino que en contra de la Reforma Protestante de Lutero, que significaba romper con la Iglesia, romper con el Papa, romper con tradiciones medievales, romper con muchas ideas sobre... Fíjense que esa palabra como que me pica, amigos. Como que me pica. Creo que él, no sé, no quiero, desde mi punto de vista particular, no pienso que sea así, o sea, que sea su pensamiento, pero como que veo que él le tira, como que está a favor del protestantismo y en contra del catolicismo. Me está pareciendo eso. No sé si sea así, pero eso es lo que me está pareciendo. Y eso como que me pica un poquito. La nobleza, etcétera. España no solamente no se sumó a la reforma, sino que el rey de España encabezó el movimiento conocido como la Contrarreforma, que fue el concilio que hizo la Iglesia, el concilio de Trento, en contra de todas las ideas de Lutero, ¿no? Con lo cual tenemos que, mientras que Inglaterra, Suecia, Holanda, los pueblos germánicos en general, toman esta versión luterana de la fe, rompen con la Iglesia, rompen con la Edad Media, rompen con ese pasado medieval, se suman a un proyecto moderno. Creo que sí está un poquito más a favor, al protestantismo. Moderno, no sé en qué sentido lo diga. Medieval, no sé en qué aspecto lo diga, pero creo que es que son dos pensamientos diferentes. Porque si él obviamente no cree en la Iglesia, pues no va a saber o no ha estudiado también en profundidad pues lo que cree la Iglesia Católica o por qué lo hizo la Iglesia Católica. Pues creo que es difícil que lo entienda, por así decirlo, ¿no? O sea, si él estudiara un poquito la fe de católica, yo creo saber un poquito, no mucho, pero siento que hay una continuidad de la verdad en la Iglesia Católica.
Y él, creo que lo he visto en otro video, él no está muy de acuerdo con el catolicismo porque él se le hace otra religión más de tantas que existen. Tiene una mentalidad, vamos a ponerla así, muy abierta. Entonces, para él existen verdades, no la verdad. No hay verdades absolutas y yo pienso que sí. O sea, y cuando habla de medieval y que rompieron con lo medieval y lo atrasado, no sé. O dijo que medieval, no voy a poner otras palabras, medieval y otras palabras. Pues como que se me hace que piensa que el católico o España se quedó en la antigüedad y creo que no fue así. Creo que ellos continuaron con esa verdad que el catolicismo enseñó, pero bueno, es su punto de vista de él. Por eso les decía en otros videos que a veces como que no congenio mucho con algunas ideas de él, porque obviamente yo soy mal católico, pero trato de pues seguir mi catolicismo. Entonces, por eso chocamos un poco, pero medieval. Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Donde la riqueza, por ejemplo, ya no depende de la tierra como en la Edad Media, sino de transformar los recursos, que es la economía de hasta hoy, ¿no? Bueno, pues a ver, voy a regresar. Bueno, un proyecto moderno donde la riqueza, por ejemplo, ya no depende de la tierra como en la Edad Media, sino de transformar los recursos, que es la economía de hasta hoy. A lo mejor lo estoy mal entendiendo y está hablando de en otro punto de vista, pero no sé. Hoy, ¿no? Bueno, pues todo el pensamiento reformista, anglosajón, protestante, moderno, esta nueva visión de la economía, etcétera, viajó de Inglaterra y de Escocia y de Holanda y de Alemania a Norteamérica. Y la visión contrarreformista hispana, medieval, católica, hundida en el pasado, viajó a lo que hoy es Latinoamérica. Y de ahí que hasta la fecha tengamos un pensamiento hispano medieval en los países latinos y tengan un pensamiento moderno en Norteamérica. Pues yo no sé, pero creo que desde mi poco conocimiento de historia que he estado aprendiendo un poquito en los videos, soy un ignorante, lo sé que soy un ignorante, no sé mucho de historia, pero me he dado cuenta que mil veces prefiero pues ese punto ignorante medieval, ¿no? Que él habla. Porque uno, obviamente yo creo que pues el catolicismo lo mejor que le ha pasado al mundo, y otro pues que a pesar de que obviamente pasaron cosas con la conquista de América, creo yo desde mi ignorancia no se compara con lo que hicieron los anglosajones adelantados a su época y modernos, un pensamiento moderno, ¿no? Que realmente no sé, tenían un pensamiento muy de barrer o no ver al ser humano como ser humano, no sé, hablo desde mi punto de vista y desde lo poco que he conocido de historia. Obviamente me voy a equivocar, pero bueno, esa es mi opinión, amigos. Vamos a continuar. Pero además, en Inglaterra y en Estados Unidos había la ley del té. Bueno, pero eso ya justo para llegar a la independencia. Bueno, pues eso estamos hablando. Ese es el origen de así. Pero fíjate, antes de llegar a la independencia nada más hay un detalle que me gusta mucho comentar. Durante los periodos coloniales, del siglo XVI al siglo XVIII. Pero se dan cuenta que a pesar de que él, yo sé que no cree o sea, en la religión como tal, o que cree una religión, cree en su religión, ¿no? Cree en su punto de vista de cómo ve su religión, su suneji. Pero a pesar de todo eso, ese pensamiento religioso, esa fe, influyó en cómo pensaban los ingleses o cómo pensaban los españoles. No sé. Vamos a seguir, amigos. 19, ¿no? Uh-huh. En México nos encanta compararnos con los gringos y hacer como que salimos ganando, ¿no? Entonces me encanta cuando dicen... ¿Y cómo así? Como dicen los colombianos, ¿y cómo? Hubo una época, no sé de qué año sea este video, pero sí hubo una época donde estábamos muy influenciados por Estados Unidos. Hoy, actualmente, en el 2024, no tanto.
Sí, o sea, obviamente indirectamente sí estamos influenciados por películas y todo eso, pero directamente o conscientemente, pues creo que ya bajó, o sea, no tanto, no hay tanta, no es tanto como antes, creo yo, desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Cómo así? Pues tipo así como, por ejemplo, frases como, es que los gringos no tienen historia. Que tienen y muchísima, ¿no? Pero es que los gringos no tienen valores familiares, como si nosotros tuviéramos muchísimos, ¿no? Y es que los gringos, y siempre tenemos un algo, ¿no? Y por ejemplo, en México pensamos que nosotros somos un país mestizo. Valores familiares, no sé, tampoco es que, digamos, pienso, yo pienso que a pesar de que a lo mejor sí puede haber más, no sé, vamos a decirle más delincuencia o más desorden en América, bueno, en México, perdón, en México, pues creo que los valores familiares pues son buenos, son muy buenos. Muchos extranjeros que vienen a México pues también se sorprenden de la amabilidad pues del del hispanoamericano. Entonces, creo que tenemos muchos valores y no sé a qué se le llame valores en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues no sé, creo que sus hijos se van muy pronto de sus casas. Hay que ver cuál realmente son los valores de cada uno, ¿no? Para saber si realmente hay valores, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Donde tenemos una mezcla de culturas enorme y Ahí maravillosa. voy a regresar un poquito para no perderme. Muchísimos, ¿no? Y es que los gringos, y siempre tenemos un algo, ¿no? Y por ejemplo, en México pensamos que nosotros somos un país mestizo, donde tenemos una mezcla de culturas enorme y maravillosa, mientras que Estados Unidos son ingleses en América, ¿no? No, bueno, espérame, déjame. Hay Pues una yo creo que sí, ¿no? La mayoría son ingleses en América, ¿no? parte que Porque por lo que les digo, hablo desde mi ignorancia, por lo poco que sé, pues ellos llegaron de, de Europa, la mayoría de Inglaterra, ¿no? Los estadounidenses, pero bueno. que creo que vale la pena profundizar. México sí tiene mucho más historia Yo creo que sí. Yo creo el que sí. continente americano del norte. Pues O sea, como 30 años más. no tienen No los creo, aztecas. no Pero esos creo. no eran mayas. mexicanos, eran aztecas, y los mayas no eran mexicanos, eran Pero mayas. aquí estamos. Pero somos parte de esa historia. Es como aquí, bueno, les digo, voy a hablar desde la ignorancia, no me juzguen. Pero obviamente es como decir los españoles, su esencia española, pues es parte de la historia pues de Roma, de otros países que llegaron a España. Entonces no puedes, creo yo, desde mi punto de vista, desvincular porque es parte de la historia, ¿no? Lo que eres, o sea, imagínense, si, si yo dijera, pues mi abuelo es español, por así decirlo, dice, no, ese no cuenta, porque eres de España, tú naciste aquí en México, pues como que digo, bueno, pues yo soy mexicano, ¿no? Soy mexicano y independientemente si mi abuelo era español o no, pues es parte de mi historia, tengo esencia de España. No sé, yo lo veo diferente, ¿no? Porque aquí, si está diciendo él que no somos, como que está separando, ¿no? Está separando a ver, voy a regresarle para no hablar de más. a lo mejor voy a hablar de más, a ver, para entender mejor. Porque luego tengo la boca muy floja y pues, bueno, vamos a ver. tiene mucho más historia que el continente americano del norte. Pues como 30 años más. No creo que tienen 30 los años aztecas, más. Pero esos no eran mayas. mexicanos, eran aztecas. Es lo que les digo, que está separando a España de los aztecas, bueno, de los indígenas de acá, como si, bueno, desde mi punto de vista particular, no digo que lo diga, pero desde lo que yo pienso, como que está diciendo que entonces los españoles vinieron a barrer a todos los indígenas y no se cruzaron y solamente somos españoles. Eso yo así lo entiendo. No digo que él lo diga así o que él lo entienda así, es lo que yo entiendo.
porque al decir que no, esos eran los indígenas, eran los aztecas, ustedes no son aztecas ni indígenas, son son otra cosa, por así decirlo. No sé en qué aspecto lo diga, a lo mejor lo dice por la mezcla, no lo sé, pero parte de ese indigenismo pues es nuestra historia, si no, si no vendríamos directamente de los españoles. No sé si me entiendan, amigos, o sea, creo que él está desvinculando nuestra historia indígena con España, creo yo. Entonces, sí, somos españoles, sí somos parte de España y somos españoles, y sí, somos aztecas, somos olmecas y tenemos una tradición muy arraigada porque no somos completamente ni aztecas ni completamente pues españoles. Entonces sí tenemos una historia, tenemos una historia. Yo así lo veo. Y Estados Unidos no tiene esa historia. Estados Unidos sí, para que vean, llegaron directamente de Europa, creo que de los ingleses y de otras partes de allá de Europa a Estados Unidos. No se mezclaron. Su historia no está mezclada con los indígenas de Estados Unidos. Yo así lo entiendo. Pero bueno, ese es mi punto de vista ignorante. Pero vamos a seguir. Y los mayas no eran mexicanos, pero eran mayas. aquí están en el mismo territorio. Bueno, y allá pero estaban los comanches también estaban ahí desde pero hace no muchos- tienen los 5,000 años. Pero los comanches, creo yo, en lugar de mezclarse, pues la mayoría les dieron cuello o los segregaron en lugares, ¿no? Ya después, con el tiempo, algunos se empezaron a mezclar, ¿no? Alguno que otro calenturiento, alguna persona que sí se enamoró, tal vez, se empezaron a mezclar, pero creo yo que la mayoría no, los veían como inferiores, creo yo. Entonces, sí, o sea, es muy diferente, no creo que tengan la misma cultura que en México, o que desde México para abajo, no creo que tengan lo mismo. Yo así lo veo. Creo que aquí es un eje, no sé, pero bueno. Que tienen los aztecas. Claro que sí, ¿de dónde crees que vienen los aztecas? No vienen, A ver, voy a regresar. pero no tienen los 5,000 años que tienen los aztecas. Claro que sí, ¿de dónde crees que vienen los aztecas? No vienen de los comanches. Claro que sí, son apaches que llegaron del norte, son pieles rojas. Hombre, ¿cómo? No, ahí no sé cómo habrá deducido eso. No sé si haya algún libro, pero que él aseguró que vienen de allá. Pues no sé si en ese tiempo existían, o no sé en qué códices, no sé. Y bueno, y pongamos lo que viene de allá, que empezó de allá, los aztecas, digamos. Pero aún así, les vuelvo a repetir, los ingleses no se juntaban con los indígenas de allá. Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Las crees? tribus nahuas que vienen Ahora del resulta norte son que Toro, descendientes de los ahora pieles rojas. resulta que Toro llegó a Machu Picchu, ¿no? Según Pues no tan a Machu Picchu porque ahí ya vienen de otro lado, pero en realidad las tribus nahuas vienen de lo que sería el sur de Estados Unidos y pues será territorio comanche. No nos tiene que gustar, pero de pues, plano. de plano. ¿Esa es tu teoría? No, esa no es mi teoría. Yo siento que tanto había indígenas en Estados Unidos, tanto había indígenas bueno, en toda América, vamos a poner pero la diferencia es la mezcla. O sea, no hubo una mezcla tan fuerte, o sea, no abrazaron esa cultura que había en México, digamos así. Yo voy a hablar por México, por un poquito que conozco, ¿no? No abrazaron a la cultura indígena de México, sino, creo yo, en Estados Unidos la rechazaron. Y sí hubo obviamente mestizaje, ¿no? Pero poco, a comparación de España con las culturas aztecas y todo eso. Entonces hubo con el tiempo hubo una mezcla, fuimos parte o somos parte de, y ellos fueron parte de y nosotros de ellos, o sea, se mezcló y somos parte de esa historia. No arrancaron la historia como tal, dijeron estos no, y nosotros vamos a implantar nada más nuestra cultura, nuestra historia, nuestro pasado, y estos los vamos a hacer a un lado. Entonces creo que en México y en Hispanoamérica sí hubo una mezcla y somos parte de esa mezcla, parte de esa historia.
porque mi historia también son de los aztecas y bla, 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 y mi historia también es parte de España, no solamente de España y no solamente de azteca. Entonces sí tengo más cultura, porque sí vengo de dos culturas, cosa que creo yo, desde mi ignorancia, que en Estados Unidos no hicieron como tal eso. Les digo, no niego que podría haber mezclas, pero no, o sea, no mucha como, o mínima, pero bueno. Mi teoría va al periodo colonial porque a mí los orígenes indígenas de México y de Norteamérica tengo muy claro que no son los que intervienen en nuestra historia actual, son nuestros orígenes europeos. Y tú, por ejemplo, Estados Unidos es un país con muy nuevas ideas, con mucha novedad, con mucho... Y entonces, que el pozole, nuestras costumbres, porque las costumbres también vienen mezcladas, no son completamente españolas, también tenemos costumbres indígenas. Y él como que está ignorando todo eso, creo yo. Pero bueno, vamos a seguir. Con mucho dinamismo, mientras que en México estamos arraigados al pasado. Y ahí te va por qué. Contrario a lo que pensamos de que aquí es donde tenemos una mezcla maravillosa. Durante el periodo colonial norteamericano, digamos de 1607, que se establece el primer asentamiento comercial, a 1776 que se independizan, fíjate todo lo que llegó a Norteamérica. Ingleses, escoceses, irlandeses, holandeses, franceses, alemanes, italianos. Y eso sí tenían historia. Suecos, rusos, claro. Ahora, en términos de religión, quiere decir anglicanos, luteranos, calvinistas, católicos y judíos. En cambio, ¿quién llegó a Nueva España durante 300 años de virreinato? Españoles católicos. Y portugueses. Qué maravilla, Muy ¿no? poquitos. Bueno, a lo mejor lo que no entiendo, o sea, a lo mejor no le entiendo a él realmente, y no digo que él esté diciendo eso, pero a lo mejor es lo que yo pienso que tal vez trata de decir, pero no digo que lo diga, porque no conozco realmente bien a qué se esté refiriendo. Pero a lo mejor él le trata de decir que si nosotros hubiéramos barrido, bueno, si los españoles se hubieran barrido con todos los indígenas y no se hubieran mezclado, a lo mejor sí tuvieran ese deseo de expandirse y segregar a las otras personas y tendrían esa religión protestante, los españoles, y esa mentalidad protestante de solamente que todo me perdona Dios y no necesito hacer buenas obras ni cuidar los derechos de las personas o ver a las personas como hermanos, pues a lo mejor ahí sí que hubieran podido ser a lo mejor hasta más que Estados Unidos. España hubiera tal vez, no lo sé, bueno, a lo mejor es eso, ¿no? Que si hubieran tenido la mentalidad de los ingleses, holandeses y esa mentalidad inglesa de no ver al ser humano como ser humano y arrasar con todo, podría ser eso, podría tal vez, creo yo, no sé, no digo que lo diga él, pero tal vez desde mi punto de vista sea lo que les faltó a los españoles, una sangre fría. Ajá, porque pues no, obviamente eso contribuyó a hacer lo que es Estados Unidos, su protestantismo, su mentalidad. Si no, tal vez si esa mentalidad protestante, imperialista, o que no ven al ser humano en otros, o no ven vida, no sé, no ven vida en, no sé, en España, a lo mejor eso les faltó a los españoles, ser de sangre fría y decirle vamos a darle todos, inclusive a los ingleses. Entonces a lo mejor puede ser que eso sea modernidad y y es para salir adelante y ser una gran potencia. No lo sé, tal vez es porque no sé, tal vez, no sé. Durante el tiempo en que Portugal... Voy a regresar un poquito. ¿Quién llegó a Nueva España durante 300 años de virreinato? Españoles católicos. Y portugueses. Qué maravilla. Muy qué poquitos. maravilla. Durante el tiempo en que Portugal estuvo unido a la corona de España, pero nada más. Pero el tema es puro español católico porque la monarquía hispana prohibía venir aquí si no eras católico. Entonces a nadie le interesaba venir a Nueva España porque además
Las migraciones que repoblaron América con europeos tienen mucho que ver con las persecuciones religiosas que va a haber en Europa durante el siglo XVI y XVII. Nadie que huyera de la Inquisición y de las persecuciones religiosas y del odio sagrado se iba a venir a Nueva España, donde había exactamente lo mismo. Entonces, gente de más de 15 países, de todas las religiones que había en esa época, confluyeron en Norteamérica de forma muy violenta, pero se mezclaron y mezclaron sus ideas, mezclaron sus visiones del mundo y avanzaron. En México o Nueva España tuvimos 300 años de españoles católicos arraigados a la Edad Media viviendo aquí. O sea, el único cambio es que no viven en España, que viven aquí, pero sus ideas son las mismas ideas medievales. Eso fue Nueva España, mientras que en Norteamérica está llegando todo lo que era innovación. Todo, está llegando todos los pueblos nórdicos y más adelante llegan rusos y luego japoneses y luego chinos y luego coreanos. Pero bueno, eso fue ahí sí no sé, eso sí no sé. Pero eso de que empezaron a llegar fue ya más después, ¿no? De que poblaran, bueno, de que primero vinieron los ingleses, ¿no? Y luego los españoles ayudaron a los ingleses. Y luego ya empezaron a venir otras culturas, ¿no? Ahí sí no tengo claro, O sea, ahí llegan todos los... Pero bueno, también tengo claro, tengo destellos de historia, porque también reaccioné a lo que sucedió cuando los escoceses, el ejército, bueno, algunos del ejército escocés, creo que sea, escoceses, pues llegaron a Estados Unidos a alistarse en el ejército de Estados Unidos, pero desertaron al ver cómo los trataban a ellos y cómo trataban a otros, por lo que yo sé. Obviamente me dirán, pues esa no es la historia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que reaccioné de un video de historia, según el video que contaba, ¿no? De que porque ellos eran maltratados, porque también eran católicos y veían cómo maltrataban a otros en Estados Unidos. Y cuando vieron esos escoceses que tenían los mismos valores que los mexicanos, que éramos católicos, veían más en nosotros de ellos, porque creo que eran católicos también, que de Estados Unidos. Entonces, también habla mucho de lo que pasaba en Estados Unidos, que los problemas que tienen, lo que siguen teniendo. O sea, no nada más es lo que tuvieron, sino lo que siguen teniendo con las razas, con las segregaciones y bla, bla, bla. Pero bueno, yo hablo desde la ignorancia, amigos, pero bueno, vamos a seguir. Las culturas, todas las lenguas, todas las naciones, todas las religiones, aquí llegan españoles católicos. Entonces, perdón, ellos tienen más historia que nosotros. Bueno, y agregando, sí tenemos más cultura, porque ellos podrían tener, creo yo, a lo mejor me equivoco, obviamente, tienen esa cultura europea, pero los españoles tienen esa cultura europea más la cultura indígena, azteca, maya y de todas las culturas antiguas que tenían acá. Entonces sí, creo que tienen o tenemos más cultura, creo yo. Sí, considerando... Más mezcla de ideas. Es correcto. Sí, considerando todo lo que cada uno de esos pobladores mezclas de tenían ideas, tal vez, de origen histórico en su país y en su patria. Entonces cada quien aporta un poco más. En Nueva España, ¿qué se va a aportar? Las ideas viejas desde Europa traídas acá. Gran novedad. Y hasta la... Pues no sé, esas ideas viejas pues hicieron un gran imperio, creo yo. O sea, por circunstancias, pues a lo mejor malas decisiones, malos políticos, pues se opinó abajo, ¿no? Pero esas malas antiguas ideas pues hicieron una gran potencia también, ¿no? Pues no sé. A la fecha sí somos muy medievales y muy atados al pasado aquí y pues muy modernos. Depende de qué partido político seas. Yo creo que todos están atados al pasado, nada más a diferentes periodos. O sea, todos los ves igual de medievales. Absolutamente. Digo, veo al PAN absolutamente medieval, pero a la izquierda de este país es medieval. O sea, los medievales ya robaban. Sí, por supuesto. Y un chorro. Desde siempre. La corrupción es algo que va con la especie. Podían haber hecho la línea 12 en la época medieval. La pudieron haber hecho, así es. ¿Alguna vez viste el capítulo de Los Simpsons donde hacen un monorriel que es un fracaso y que tienes que verlo o tienen que ver? Hagan de cuenta que es la historia profética de nuestra línea 12. Cuando tú vas a una ciudad
que no está educada y le pones un proyecto de miles de millones, tenemos el monorriel de los Simpson. Pero estoy seguro que ese no era nuestro objetivo. Eso sí no lo voy a negar, amigos. Hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción. Yo de primera mano he conocido personas que tienen sed de poder, tienen sed de dinero. Pero sí, desgraciadamente, pues sí, también algunos valores no están muy bien. Algunos. No, pero solo déjame decirte algo que ya se me olvidó. Y nada más con un valor que a lo mejor esté mal, puedes hacer atrocidades o puedes desviar, puedes perjudicar a muchas personas. Con el simple hecho de no robarás, que es uno de los mandamientos, pues puedes hacer mucho daño. Solamente con eso. ¿Estabas en la línea 12, el monorriel, los Simpson o en Estados Unidos? Ah, sí, ya me acordé. Es que tengo que decirlo porque me da mucho coraje que durante 30 años no se haya hecho nada por el metro de la Ciudad de México, sí. Y el día que se construye el metro, que Ebrard decide hacerlo, lo cual aplaudo la idea de hacerlo, sí. Lo hacen mal, o se lo roban, o se llevan el dinero a otra parte. Y lo mejor, nadie es culpable. Sí, eso también se reconoce, amigos, desgraciadamente que se echan la bolita unos a otros, pero también hay que ver que desgraciadamente luego no ponen cuidado a quien les dan pues esos proyectos. Algunos es que es una cadena y luego dentro de esa cadena si hay un eslabón donde es corrupto es donde está el problema, porque a lo mejor la parte principal estaba bien, quería hacer un proyecto bien, pero a lo mejor tú se lo encargas a otra persona, porque tú no puedes estar en todo como un dirigente de alto rango y se le encargas ese pues a lo mejor resultó el corrupto y dice, no, pues ese proyecto se lo voy a dar a mi compadre, o a lo mejor le dieron dinero para comprarlo y le dice al de alto rango, pues ya está solucionado, ya tengo a la persona, y bueno, le cree porque pues es una persona en cual confía y obviamente pasa lo que pasa, pero bueno, desgraciadamente pues es cierto. Todavía no. No, las bolitas van de un lado para otro, pero nadie es culpable, ¿no? Bueno, son como los de la escuela de la guardería que se quemó allá ¿qué fue? Sí, la guardería ABC. Fue muy bueno, sonado. pero perdón, te interrumpí. Déjame ir a noticias, claro. Informe vial y volvemos. Soy Eddie Warman. Siempre 88.9. Usted vote por Sun Tzu para presidente del nuevo partido. Sun Tzu. ¿Cómo se podría llamar tu partido? Pues no sé, vamos a pensarle, aunque estoy seguro. Iba a ponerle Sun Tzu RD, pero no. No, por favor. Es curioso, ¿no? Todos damos un punto de vista, unos pues obviamente muy ignorantes como el mío y otros desde su mundo que conocen, ¿no? Porque obviamente otros desde la psicología darían otro punto de vista muy diferente a lo que está diciendo Zunzunegui, otros a lo mejor desde la política pues a lo mejor darían otro punto completamente diferente al de Zunzunegui, y a lo mejor él no entendería algunas situaciones que están en la política y por qué las situaciones, y otros desde la fe que también dan un punto de vista muy diferente, ¿no? Y algunas veces se contradicen todos, ¿no? Te platicaba yo mientras usted escuchaba tráfico y clima, o tráfico, no sé. También desde la filosofía. ¿Ya dan el clima o ya no dan el clima? ¿Sí? Bueno, mientras usted escuchaba todo eso, platicaba yo con Zunzunegui acerca del plan de negocios, que es una independencia. Y dice, sí, es que esa es la palabra clave, un plan de negocios. ¿Cómo fue el plan de negocios llamado Independence en Estados Unidos? Pues fíjate, ahí hay cosas bien interesantes. De entrada, ¿quiénes hacen ese plan de negocios? Es decir, la independencia de Estados Unidos es planeada desde mucho tiempo antes por mentes brillantes, como Alexander Hamilton, como Benjamin Franklin, y como tal vez uno de los hombres más brillantes del siglo XIX, que es Thomas Jefferson. Puros abogados, literatos, filósofos, inventores, intelectuales, matemáticos. Y luego nos vamos a la independencia de México y pues es que te encuentras a puro hispano católico medieval, que no, porque además me encanta que nos dicen que detrás de nuestra independencia está la ilustración, y pues aquí ni siquiera llegaban libros. Aquí el 90% de la gente no sabía leer, y los que leían... ¿Saben ahora? Bueno, saben, pero no leen. Ese es como anuncio de Gandhi. Es casi lo mismo. Pero imagínate que el 90% no sabe leer, y los pocos que sí saben leer no leen, y los pocos que sí leen los libros autorizados por la Inquisición. ¿De dónde demonios va a salir una independencia liberal en ese contexto? Además, siempre llevada...
En este punto no sabré qué decir, amigos. No conozco mucho de historia, pero me imagino que también había personas preparadas, porque no creo que nada más de España pues hayan venido personas ignorantes, ¿no? O aquí solamente hubiera pura persona ignorante, ¿no? Entonces, pues no sé, no creo como tal, como dice él. Tal vez sí había un grado de ignorancia un poco más fuerte que en Estados Unidos, pero no creo que sea tanto como él dice. Ahí sí no sé, no sé. Hablo nada más por hablar. A cabo por curas católicos. Bueno, hoy lees los libros autorizados por la SEP. Pues sí, es que ¿Es lo mismo? Es que es básicamente lo mismo. Es decir, que no te eduque la iglesia para que no te adoctrine la iglesia, que te eduque el Estado para que te adoctrine el Estado. México, y ahí está nuestra herencia española, siempre ha sido un proyecto de adoctrinamiento donde todos tenemos que ser iguales. Hasta la identidad cultural está formada centralmente por el gobierno aquí. Mientras que en Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos ahí Como que está elogiando mucho a Estados Unidos, ¿no? No, eso es lo que siento. a una población que rondaba para épocas de la independencia los 3 millones de personas en las 13 colonias que se fueron formando a lo largo de casi un siglo. Pero tenemos a burgueses ilustrados, comerciantes, capitalistas, a gente muy lectora. Por ejemplo, un folleto llamado Common Sense, que circuló en tiempos de la independencia, de un politólogo de aquellos tiempos, Thomas Paine, en 1700. Pero no la primera universidad. Creo que los religiosos, creo yo, eso es lo que he conocido, que una de las personas, creo que también muy preparadas eran los religiosos. Inclusive creo que el primer para ver las estrellas, como el observador, o cómo se llama, ay, se me olvidó la palabra, era de jesuitas o de católicos. Fíjense, creo que hasta la primera universidad también que se construyó en América, creo que era de parte de los españoles. Entonces, no sé si realmente seamos tan ignorantes como él dice, porque creo que España en ese aspecto también tenía mucha gente preparada, inclusive los religiosos eran personas muy preparadas. Entonces, aquí como que no me cuadra, o sea, con lo que yo conozco, lo que me han dicho, entonces, no sé. 76 vendió 250,000 ejemplares. 1776, en México hasta la fecha nadie vende 250,000 ejemplares, nada más para que ubiquemos, ¿no? Pero sí, bueno, eso también de que, eso bueno, eso tengo que reconocerlo, creo que aquí no leemos mucho también. Pero bueno, no sé, amigos, no sé. No sé si se compare hoy en día, 2024, con ese tiempo. No sé si sea igual, la verdad. Comerciantes burgueses capitalistas. Por eso ellos estuvieron, no sé si conformes, pero tranquilos con el gobierno inglés, mientras el gobierno inglés no se metió en sus finanzas. Cuando el gobierno inglés se empezó a meter en las finanzas de los colonos, es cuando los colonos dijeron, nos separamos no porque estemos inconformes con la política de Inglaterra, ni con el rey, ni porque aspiremos a la libertad, nos separamos porque no nos dejan ganar dinero. Ese es el tema. Ahora, bueno, pues estás diciendo que en ese caso están a punto en México de hacer una independencia porque tampoco nos dejan ganar dinero ya ves con esta nueva ley. Que cuando empezaron las reformas en Baja California empezaron con su tema de vamos a independizarnos. No, bueno, pero siempre han hecho lo mismo, bueno, siempre de llamar la atención. Siempre han hecho lo mismo. mismo. No tienen ni agua para independizarse. Pues sí, pero mira, lo decía Thomas Paine en este panfleto, el Common Sense, que si el pueblo está regido por tiranos, el pueblo tiene derecho a deshacerse de sus tiranos. Y en México hemos estado regidos por tiranos siempre. Siempre. Eso sí. No ha habido una sola excepción. Eso sí. No ha habido uno solo que no sea un tirano en la historia de este país. Por más que nos guste endilgarle la tiranía solamente a don Porfirio y demás, bueno, por lo menos. Bueno, no conozco desde mucho tiempo atrás, pero bueno, desde algunos presidentes atrás sí, son personas muy corruptas los presidentes. Digo, el mejorcito, quitando su monstruosa IDG del actual presidente López Obrador, pues ha hecho cosas muy buenas, quitando su monstruosa idea de que tienen ideas
de la cultura de la muerte, pero ha hecho cosas muy buenas. No la han podido encontrar nada, creo que en su vida ahorita actualmente. Nada más lo de su hermano, pero su hermano no está claro. Inventan cosas porque no con tal de destruirlo. Pero bueno, él en lo que cabe ha hecho algunas cosas muy buenas. Menos es el que más hizo por este país, ¿no? Es el que más hizo por este país, es el que lo tachamos de tirano. Tirano Cárdenas. Tirano Cárdenas, tirano Juárez, tirano el PRI en su conjunto, pero pues ya ves. Ahora fíjate, los colonos en Norteamérica, hasta antes de 1756, nunca habían luchado por la independencia. ¿Por qué? Porque hasta antes de 1756 en Norteamérica había también asentamientos franceses, suecos y holandeses, y se peleaban entre ellos y se seguían peleando con los indios. Entonces digamos que los colonos en América necesitaban el apoyo del gobierno británico. Por eso no se separaban. Y el gobierno británico, que se estaba peleando con todo el mundo en Europa, tampoco tenía mucho tiempo de voltear a poner orden en Norteamérica, con lo cual los colonos se regían básicamente solos. Pero viene una guerra conocida como la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1753, donde Inglaterra se enfrenta contra Francia, España, Austria, Rusia, Suecia, en todo el mundo. Es una gran guerra mundial. Y en esta gran guerra mundial, que es porque se están peleando las colonias en todo el planeta, Inglaterra saca a Francia, a Holanda y a Suecia de Norteamérica y consolida su poder total en esa parte del territorio. Cuando termina esta guerra, en 1763, Inglaterra es la gran potencia mundial y la única dueña y señora de Norteamérica. Entonces, ahora sí, en un ambiente de paz, Inglaterra voltea a Norteamérica a decir, ahora sí, ¿cómo le saco más lana a esta gente? Y es cuando empiezan a ponerles todos estos nuevos impuestos, el más famoso, desde luego, la ley del té, cuando les ponen impuestos al té, pero también al azúcar, a los timbres, les ponen restricciones en el comercio, no los dejan fletar barcos que no sean británicos, para que los británicos hagan negocio siempre en el comercio. Entonces, cuando les ponen impuestos... es lo mismo que hacen hoy con el tema del vino. Cualquier restaurante en Estados Unidos debe tener vinos americanos. Bueno, pues haz de cuenta que era algo similar, y entonces los colonos dijeron, el Parlamento británico nos está poniendo impuestos, solo que no hay ningún colono representando a los colonias en el Parlamento británico, luego entonces no estamos verdaderamente representados por los representantes, hay que independizarnos. Y recalco la frase, no estamos bien representados por los representantes, hay que independizarnos. A ver, me suena... Exacto. Si un pueblo no está representado por sus representantes, se tiene que independizar de sus representantes, ¿no? Total que es por esa cuestión económica, cuando vienen muchas leyes restrictivas al comercio y que le suben los impuestos, cuando empiezan a planear una independencia, pero la están planeando desde 1763. Estalla la guerra en 1775, hacen su declaración de independencia en 1776, pero vienen planeando esto desde 15, 20 años antes, las mentes más ilustradas de Norteamérica. Si tú comparas eso con lo que pasó en México, en el que de pronto Napoleón invade España, hay un caos en España, un vacío de poder en España, nadie sabe qué está pasando y todo el mundo en la América hispana empieza a pelearse contra los españoles. Pero aquí fueron independencias hechas sobre la marcha, sin pies ni cabeza, sin plan. Y tal vez por eso, cuando vemos el tiempo actual y vemos el pasado, podemos ver que América Latina lleva 200 años a la deriva. Tal vez porque nació sin plan, mientras que Estados Unidos lleva 200 años con un plan perfectamente claro. Por eso, nadie llega a primer potencia del mundo por casualidad, llegas porque tienes un plan y porque te sale bien tu plan. Entonces, la diferencia es que nosotros hacemos planes sexenales, eso es un lujo. Por supuesto, ¿no? Bueno, eso sí tendría que destacar, amigos, eso sí tendría que destacar, que los políticos de Estados Unidos sí han sido más maquiavélicos, más un pensamiento más malvado, por así decirlo. Eso sí tendría que destacar, porque en varias cosas y escritos que yo he conocido desde la fe católica y desde lo que he conocido por algunos algunos que hablan sobre los planes de Estados Unidos con evidencias de algunos libros que ellos también han sacado en Estados Unidos, pues quiero decir que se han sido más astutos, o sea, más con un pensamiento más malvado. Muchos les dicen inteligentes, muchos les dicen astutos, pero un poco más malvado. ¿Por qué digo malvado? Porque pues desde lo que yo creo, desde lo que yo he conocido, ellos buscan hacerse
de territorios, hacerse de sus recursos de las otras personas y para su propio beneficio. Por eso digo que sí han sido más perversos en ese aspecto. En ese aspecto sí tengo que reconocer que han sido mucho más astutos, más demoníacos algunos políticos en Estados Unidos. O sea, porque piensan fríamente, sin importarle a la gente. En eso sí tengo que reconocer. O sea, en eso sí. Ellos piensan en hasta actualmente, lo que piensan los políticos de Estados Unidos es cómo generar dinero. Ya sabemos cómo generan dinero los Estados Unidos con esto y con bravuconerías por parte de ellos, porque saben que y así han sido siempre, pero sí han sido más fríos, más no piensan en las personas, piensan en su poder, piensan, eso sí, eso tengo que reconocerlo, sí. Arsenal nunca tiene relación con el anterior, ese fue el gran problema. Creo que el problema que tiene América también es que luego creo que nos tentamos más el corazón. Creo que nos tentamos más el corazón que los estadounidenses, pero bueno. Problema de México en el siglo XX, ¿no? Mientras que los gringos nos pueden caer muy mal, pero tienen unos proyectos a largo plazo donde lo que se proponen les sale bien. Sí, ellos ya ven a 30, 40 y 50 años. Exacto. No están viendo al 2018 quién va a sustituir a Peña. Exacto. Y entonces, y además tienen esta visión derivada de la reforma, esta visión moderna y esta mentalidad. Fíjate, el gran cambio de mentalidad en el siglo XVI fue que los españoles se quedaron a la idea de la riqueza depende de la tierra. La riqueza depende de la suerte geográfica. La riqueza depende de que haya o no recursos en mi territorio. Mientras que los protestantes, los calvinistas dijeron, no, hay que dedicarnos al comercio para producir la riqueza. Y hasta la fecha seguimos así. En Estados Unidos tienen muy claro que la riqueza depende más de las ideas que de los recursos naturales y que depende más de la transformación de los recursos. Y en México, antes era el oro, ahora es el petróleo, pero seguimos dependiendo de lo que la suerte le dé a nuestro territorio porque no cambiamos nuestras ideas desde el siglo XVI. Creo que en parte podría tener razón. Ya va a acabar el video, amigos. Parte tiene razón, pero hay cosas que se palpan, ¿no? Como pues las potencias, China, Estados Unidos, Rusia, de alguna u otra forma son potencias, ¿no? Unas por lo que tienen, el poderío que tienen, otras por la economía, pero tienen su peso en el mundo. Entonces, quieran o no, pues eso influye en algunos países. Digamos aquí influye, aparte de la corrupción, influye también aunque nosotros no nos queramos hacer las víctimas, influye, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Un presidente que de aquí de México quiso hacer algo en México, quiso poner creo que iba a ser el primer tren bala en México. Estados Unidos, al enterarse de eso, pues automáticamente, como es potencia, empezó a amenazar a esa persona, a ese presidente, y no se hizo ese tren bala. Iba a tener repercusiones políticas y económicas para nuestro país. Y obviamente no es porque nosotros, algunas cosas no es porque nosotros no quisiéramos, sino a veces hay repercusiones cuando nosotros nos ponemos a Sansón con las patadas. Entonces no es tan fácil como nada más decir, ay, ustedes se hacen las víctimas, porque no es así. Ahí está ahorita lo de, aquí hay muchos ejemplos también de López Obrador. López Obrador, hay reconocer lo que es reconocible y otras cosas, pues no, obviamente, pero no todo lo vamos a decir que es malo, ni todo es bueno, pero pues hay que reconocer lo que se ve, ¿no? Digamos, López Obrador, él sí se ha puesto a Sansón con las patadas con compañías de Estados Unidos. No sé si ustedes sepan, pero López Obrador ahorita clausuró una compañía de Estados Unidos muy pesada, donde extraían minerales en Chiapas. Ahorita hay una disputa muy fuerte de Estados Unidos. También México recuperó Pemex, que también ha tenido problemas muy grandes. Trató de meterse con recuperar los derechos de las mineras, de las minas de acá. López Obrador no pudo. ¿Por qué? Porque los corruptos de los anteriores gobiernos les dieron concesiones para muy largo plazo a las mineras. Entonces,
algunas cosas las ha hecho y algunas otras no. Entonces, aparte que a lo mejor sí es parte, una cosa que influye es el victimismo, pero otras no, otras son cosas obvias. Si yo tengo el poder, pues no te voy a dejar crecer. Hay muchos países de Europa también que dependen de Estados Unidos, dependen de Rusia, dependen de China, o sea, y estamos intercomunicados todos. Estados Unidos ha hecho también muchas cosas bajo el agua para poner peleles en puestos de gobierno de varios países hispanoamericanos. Un poco el victimismo y otros las circunstancias y otros factores, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Yo creo que hay algo más, es lo que la suerte ponga en el gabinete. Pues imagínate nada más. Ese es nuestro plan de negocios. Ahora sí voy a luchar para ser diputado o ser senador, o para tener mi cuate en el gabinete y a ver qué hueso me da. Mira, y Estados Unidos funciona muy similar, ¿eh? O sea, el gobierno es una camarilla de gángsters que usan el país a su disposición para su beneficio, pero comparten esos beneficios con el resto del pueblo. Mientras que en México la visión sigue siendo, y es la visión heredada de la monarquía española, de yo soy el gobierno, los demás se fastidian. Háganle como puedan. No sé, o sea, puede ser que aquí no creo, pero bueno, vamos a seguir. Me suena conocido. Pues es que lo venimos arrastrando desde el siglo XVI. ¿Cómo te reclamamos y cómo te lamentamos? Bueno, pues las reclamaciones. Si hubiera estado mal, fíjense, si hubiera estado mal ese tipo de gobierno, porque pues no hubieran sido potencia como fueron en ese tiempo España. Otro, creo que ese tipo de gobierno se parece un poco a lo que es la Iglesia Católica y la Biblia llevaba también, ¿no? Se relaciona un poquito, ¿no? Todo eso. O sea, sé que no es completamente así, pero es un poquito parecido, creo yo. Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Y las mentadas en Twitter, que es donde van, en @JMZunzu, las felicitaciones en Facebook, ¿no? Facebook /Zunzu, básicamente. Muy bien, Sus. ¿Próximo libro? El próximo libro se llama aparentemente La tiranía de las ideas, y el subtítulo Gringos y Mexicanos, 4 pasos históricos para entenderlo todo, sale en septiembre, pues justo para que sea todavía más polémico, y es una comparación del pensamiento gringo y el pensamiento mexicano, y rastrear históricamente durante 500 años todas estas ideas. Yo creo que a los gringos les va a encantar leer tu libro. No, también salen muy raspados. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, amigos, pues ya acabó ahora sí el video. Ahora sí estuvo larguísimo, yo nada más hablé porque tengo boca. Yo sí soy muy ignorante. Él, Zunzunegib, pues es una persona que sabe mucho de historia, pero igualmente no comparto varias ideas que él tiene, o formas de ver la historia, o formas de ver el mundo, o formas de ver la vida, o inclusive a Dios. Él tiene una visión donde todo se vale, todos tienen la verdad, pero bueno, no todas desde mi punto de vista, pues no todas las cosas son verdad. Imagínense llegar del otro lado y decir, ¿sabes qué? Pues la religión que tú profesabas, pues realmente no era la verdadera y te has equivocado. Entonces, cierto que hasta para eso hay que no sé, tener que buscar la verdad, por así decirlo, ¿no? Buscar cada quien llegar a la verdad y tener, ¿cómo se puede decir? Pues pruebas o bases para decir que eso es la verdad, no sé. Pero bueno, es lo que yo no compartiría con él, y a lo mejor la visión de la historia que la ve diferente a como yo la veo. Obviamente yo la veo desde mi ignorancia. Él conoce mucho más, obviamente conoce mucho más, pero bueno, yo tengo un punto de vista acerca de la religión, acerca de cómo veo algunas cosas, y bueno, lo que quieran comentar acerca de lo que vimos, lo que dijo Zunzunegib, que yo creo que está más a favor de la mentalidad anglosajona, creo yo, que la ve mucho mejor.
Pero este video es de hace 10 años, ¿eh? Posiblemente ya haya cambiado de opinión porque ahorita que estoy viendo el video aquí dice que es de hace 10 años. Actualmente creo que participó pues en un video de hispanismo, que creo que ya está más a favor de pues de España, pero en este video sí se veía que estaba mucho más a favor al pensamiento anglosajón de que hicieron, pues que es más moderno, que es mucho mejor. Yo lo percibí así, no sé si quiso decir eso, pero desde la historia, desde lo que él dijo, pues dijo que su historia es mucho mejor que la nuestra, o mucho mejor que la española, que creo que no es así. Pero bueno, este video ya tiene años, puede ser que haya cambiado de opinión en algunas cosas, no lo sé. Si quieren dejar algún comentario, ya les dije en la caja de comentarios, les repito, el canal del video es Eddie Warman, por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal. Y bueno amigos, si quieren apoyar este video, este canal, por favor déjenme su like, suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.